Bueno, yo rápidamente, como vocero del Partido Dignidad, quiero plantear como premisa general que, contrario a lo planteado por el concejal Baena, en lo que tiene que ver con los programas de alimentación y de nutrición, considero que la Secretaría de Integración Social ha tenido avances y aciertos muy importantes en cuatro temas que voy a detallar. En primer lugar, en la cobertura, en el número de beneficiarios. En segundo lugar, en el modelo contractual, que genera muchas discusiones, pero creo que se ha avanzado bastante en mejorar el modelo contractual y de prestación de este servicio tan importante para la ciudad. En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la transformación del servicio, de los distintos servicios que se prestan en el marco de estos programas. Y en cuarto lugar, algo que es bien importante, se ha avanzado en modificar los criterios de selección de los beneficiarios de los programas de alimentación. Rápidamente, entonces, señora presidenta, el primer punto, la cobertura. En la discusión que tuvimos en el año pasado sobre el Plan Distrital de Desarrollo de esta administración, yo resalté que uno de los aspectos positivos de este proyecto era que buscaba De tercero. cambiar la política del exalcalde Peñalosa, que consistió en la reducción de los programas sociales, especialmente los programas de alimentación escolar. En varias oportunidades he mostrado, usted recordará, doctor Galán, cómo durante los 4 años de la administración de Peñalosa disminuyeron los beneficiarios de los distintos programas sociales, especialmente estos que tienen que ver con los programas de alimentación, y la reducción fue drástica. Hay veces, me parece que algunos colegas se olvidan de dónde venimos, porque en realidad, si ustedes ven las cifras, en lo que tiene que ver con usuarios o beneficiarios, personas beneficiarias de los comedores comunitarios, en 2016 teníamos en la ciudad 73.720 beneficiarios de comedores comunitarios. 2019 cerró la ciudad con 40.830. Y en el segundo programa que tenía la administración de Peñalosa, que se denominaba alimentación complementaria, en el 2016 se tenían alrededor de 61.000 personas. En el 2019 bajó a 31.940. O sea, veníamos en una política de año tras año reducción del número de personas beneficiarias de los programas de alimentación, cuando al mismo tiempo la pobreza monetaria en la ciudad venía incrementándose también en proporciones muy grandes. En resumen, entonces, uno podría decir, doctor Baena, que durante la administración de Peñalosa, que pues los voceros de su movimiento respaldaron bastante, se redujeron o se excluyeron de los programas de alimentación escolar, de alimentación, perdón, de la Secretaría de Integración Social a 60.000 personas. 60.000 personas, repito, mientras tanto, la pobreza en la ciudad venía aumentando. Lo planteé entonces como uno de los aspectos positivos de la política de este Plan Distrital de Desarrollo, era que uno de los objetivos era aumentar esa cobertura. Y se comenzó a romper esa tendencia. Por ejemplo, en el año 2021 comenzó a aumentar el número de beneficiarios, de usuarios o beneficiarios de comedores comunitarios. Ya logramos o se logró romper esa caída, y ya en el 2021 se tienen registradas 41.330 personas beneficiarias de los comedores comunitarios. Y en el caso de los bonos canjeables por alimentos, el aumento en el 2021 fue del 80% en cobertura, llegando a 129.500 personas, lo que significa que esta administración ha comenzado a romper o a cambiar esa tendencia que venía de los años anteriores de excluir a personas de los programas de alimentación, cosa que es importante y que se debe resaltar como un acierto y como un avance de la actual administración y de la Secretaría de Integración Social encabezada por la doctora Cinia Navarro. El segundo punto al que me quiero referir es al modelo contractual, que es el que genera mayores discusiones. El primer objetivo de estos programas debe ser atender las necesidades de alimentación, o por lo menos garantizar una alimentación mínima de las personas o de la población en situación de vulnerabilidad. Debe ser el primer objetivo. Obviamente, como todo proyecto de inversión del Estado, además de este principal objetivo, se tienen otros objetivos, como por ejemplo activar la economía, impulsar la actividad económica de quienes están dedicados a estos servicios y generar empleo. Es inevitable que se tengan varios objetivos y que se tengan objetivos como estos en políticas como los de los programas de alimentación. Sin embargo, nunca puede perderse de vista cuál es el principal objetivo de un programa de alimentación.
y en este caso, repito, es garantizar una alimentación mínima a la población vulnerable. ¿Eso qué quiere decir? Que estos programas nunca deben tener como prioridad mirar cómo se mejoran las condiciones económicas de las organizaciones o de las empresas que presten esos servicios y que son contratadas a través de integración social. Es decir, el objetivo principal de esos programas nunca puede ser el negocio, porque entonces termina convirtiéndose en un gran negocio y los derechos de alimentación, la alimentación de la gente queda vistos como un tema secundario y supeditado a el negocio del operador. Por eso esta administración comenzó a cambiar varias cosas, porque el modelo contractual no venía funcionando bien, tenía problemas y esta administración avanzó en modificar algunos de los aspectos del nuevo modelo de contratación. Yo solamente voy a resaltar tres, doctor Baer. El primer lugar tiene que ver con la revisión de los costos de los alimentos. En el anterior modelo, el costo de los alimentos se tenía como referencia el precio de los alimentos en las grandes superficies, que es un mercado oligopólico y donde los precios son más altos que en otros sitios. Pero además resulta que en general los operadores compran sus alimentos no en las grandes superficies, sino en corabastos, donde los precios son menores. Entonces se hizo una modificación que me parece absolutamente sensata y razonable y es señalar o es calcular los costos de los alimentos de cada una de las canastas, no con base en los precios de las grandes superficies, sino con base en los precios que se venden en corabastos. Y eso, por supuesto, puede que le reduzcan algo los ingresos a los operadores, pero es una decisión sensata, razonable y que se ajusta al objetivo principal que debe tener las políticas de alimentación. Esto puede molestar a algunos, por supuesto, pero es una decisión acertada, repito. En segundo lugar, se revisaron a la baja la remuneración que se pagaba por el desgaste de los elementos, de los distintos elementos que se utilizan en los comedores comunitarios. Y también es una decisión acertada que se revise con mayor exactitud cuáles deben ser o cuál debe ser la remuneración que se reconozca por el desgaste de los elementos para que no sea tan elevada. Y además se cambiaron algunos de los requisitos y condiciones que se establecían, como por ejemplo limitar el número de comedores que podían ser operados por un mismo operador. Antes se podía tener hasta 10 comedores en cabeza y un mismo operador se redujo solamente a 2. Y eso también tiene una lógica que es sana y que es sensata y que es razonable. Y claro, esto puede molestar a algunos que estaban acostumbrados al anterior modelo, pero no se tiene que revisar o analizar o hacer el juicio sobre estos cambios sobre la base de si se molestan o no algunos operadores, sino sobre la base de si es conveniente o no para mejorar este programa de alimentación o los distintos servicios alrededor de la alimentación. Y miren ustedes que los resultados fueron positivos. Con el anterior modelo contractual, el costo diario por persona era de 8.000 pesos, se redujo en un 10% a 7.200 pesos. Y eso, si ustedes los multiplican por los miles de usuarios que todos los días reciben o son usuarios de estos servicios, pues la reducción y el ahorro es importante. Y esto permite ampliar la cobertura. Entonces, creo que es importante tener en cuenta este elemento dentro del análisis. El tercer tema que quiero resaltar rápidamente antes de que se me acabe el tiempo es la transformación de los servicios. Los servicios tradicionales se transformaron en buena parte por la pandemia, pero también con una visión de avanzar en mejorar la prestación de esos servicios. Porque además de los comedores tradicionales, se crearon comedores móviles, o sea, vehículos que cumplen con todas las condiciones sanitarias que van a distintos puntos de la ciudad. También se implementaron las cocinas populares, que es bien avanzado porque son comedores que se hacen en infraestructura propia, es decir, sin tercerizar. Y algo que discutíamos el otro día en unas editoriales, doctor Baena, que es un nuevo servicio, son nuevos servicios, que es la entrega de comida caliente a población extremadamente vulnerable, particularmente los habitantes de calle. ¿Qué pasó, doctor Baena? Antes, durante la administración de Peñalosa, a los habitantes de calle les llegaban con agua de panela y queso. Esta administración, a partir de septiembre de este año, dijo, no, hay que mejorar ese servicio. Y por supuesto, como es población flotante, es muy difícil tenerla en un punto fijo, es muy difícil ubicarla en un punto fijo, es muy difícil que accedan a los comedores comunitarios. Lo que se planteó es, vamos a llevarles comida caliente. Entonces ya no se les lleva un agua de panela con queso,
sino se les lleva una porción, una ración de comida caliente que contribuye con el 25% de las necesidades nutricionales que necesita una persona al día. Es con un desayuno, más que un desayuno, porque el desayuno aporta apenas el 10% de las necesidades nutricionales de una persona, y esta comida es un avance, repito, frente a lo que se tenía antes de agua de panela con queso. Y no es lo de los comedores comunitarios, que era la confusión que creo que usted tenía y que le aclaré en una anterior sesión que tuvimos alguna discusión en este tema de los editoriales. Y finalmente, se me acabó el tiempo, pero los criterios de selección son mucho mejores de lo que existía antes. O sea, ya no es más ese criterio de ultrafocalizar a través del CISBEN, sino es a través de lo que se denomina la estrategia territorial de integración social, a través de llegar con mapas de pobreza, con otros indicadores, ubicar a la población vulnerable que no puede estar ubicada en el CISBEN, que está por fuera del CISBEN, pero que sí requiere de estos servicios. Y esa es una forma bien avanzada y creo que es un legado que esta administración y que la Secretaría de Integración Social le deja a la ciudad. 10 minutos, señora presidenta, muchas gracias.